Hola. Antes de entrarle a la discusión de los problemas actuales, es importante hablar un poco del pasado, porque las malas decisiones de López Obrador que nos están afectando empiezan desde la manera tramposa en que interpreta la historia. A ver, ¿de dónde sacó eso de la Cuarta Transformación, por ejemplo? En su relato, la primera gran transformación fue la independencia de México, como resultado de una larga guerra intermitente que duró 11 años, del Grito de Hidalgo hasta 1821. Después, buena parte del siglo XIX transcurre entre fuertes pugnas, fuertes conflictos entre liberales y conservadores. La Reforma, que sería la segunda transformación, resuelve esa disputa. Afortunadamente triunfan los liberales con Benito Juárez a la cabeza y tras derrotar al imperio de Maximiliano, la República se restaura. 9 años después, Porfirio Díaz llega al poder, en el que permanece unos 30 años. Y la tercera gran transformación es la Revolución, que derroca a Porfirio Díaz. Ahí están las tres grandes transformaciones de la narrativa gubernamental. La independencia, primera transformación; la reforma, segunda transformación; la revolución, tercera transformación. Bueno, pues según López Obrador, su llegada al poder representa ni más ni menos que la cuarta transformación. Y aquí empieza el problema. Lo primero que hay que señalar es que ningún movimiento político puede atribuirse en la historia un lugar que no se ha ganado. Vaya, ni Benito Juárez se atrevió a afirmar que él era el protagonista de la segunda transformación. Ese lugar en la historia se lo ganó con hechos. El rasgo más preocupante de la manera en que López Obrador interpreta la historia de México está en su megalomanía, o sea, en su delirio de grandeza. Fíjate nomás, ya se proclamó el protagonista de una transformación que él se imagina a la altura de las tres transformaciones previas. Por eso en el logotipo del gobierno aparecen los personajes que López Obrador eligió de cada una de esas transformaciones. De la independencia, Hidalgo y Morelos; de la reforma, Benito Juárez; y de la revolución, Madero y Lázaro Cárdenas. Y quizá tú ahorita estés pensando, bueno, ¿y qué tiene de grave y de peligroso para México? ¿A mí qué más me da lo que este señor crea? Pues es que la historia nos enseña que la extrema vanidad y las ínfulas de grandeza conducen a grandes errores que se traducen en catástrofes y calamidades. La historia nos enseña que el gobernante megalómano no escucha, no cambia de opinión, siempre cree que tiene la razón y aún frente a la evidencia en contrario, pues siempre tiene otros datos. ¿Quién le va a venir a enseñar algo a alguien que se cree del tamaño de Hidalgo o de Benito Juárez? Y lo más peligroso, un megalómano jamás rectifica, porque cree que su estrategia es la correcta, aunque todo indique que el barco se está hundiendo. Es un poco como el loco que va en el periférico en sentido contrario y piensa que los demás son los que están equivocados. Pues todos sabemos en qué acaba eso. Y aquí no se trata de llevarle la contra o de tratar de hacerlo enojar. Esto lo digo con profunda preocupación por el daño que le está haciendo a nuestro país. Al México que López Obrador te va a dejar a ti. Eres tú quien va a pagar carísimas todas sus locuras. Es urgente que sus colaboradores dejen ya el silencio cómplice y la lambisconería, que le hagan ver sus errores y los costos que sus errores están teniendo en la vida de la gente, en la vida de quien hoy no tiene trabajo, en la vida de quien hoy no tiene ingresos, en la vida de quien hoy tiene un familiar enfermo o ya perdió a un ser querido. El momento que estamos viviendo ha sido calificado por muchos expertos como la crisis más grande de la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Fíjense, la Segunda Guerra Mundial terminó hace 75 años y seguimos hablando de su impacto en el mundo de hoy. Les aseguro que de la misma manera dentro de 10, 20 o 75 años se va a seguir hablando de la forma en que esta pandemia cambió al mundo. Quienes la vivimos recordaremos las noticias al principio muy lejanas que nos llegaban de China. Recordaremos la alarmante propagación por Europa y nos recordaremos a nosotros mismos poco después encerrados en nuestras casas. Recordaremos cuando nuestros amigos y nuestros familiares perdieron su trabajo. Recordaremos la angustia cuando supimos del primer contagio entre nuestros conocidos. Y muchos sentiremos el dolor profundo de haber perdido a un ser querido. Una característica compartida por los grandes líderes de la historia
es que fueron capaces de identificar los hechos de su tiempo que en el futuro serían vistos como auténticos parteaguas. Ese es Juárez en la Reforma, Churchill en la Segunda Guerra Mundial, y con grandeza supieron estar a la altura de las circunstancias. Cuando pasen los años, ¿qué recordaremos de quien en este momento crucial conducía los destinos de México? Lo que son las cosas. Quien soñaba con aparecer en los libros de historia como el gran protagonista de la Cuarta Transformación de México, sin darse cuenta, escribió para siempre su nombre en la historia, cuando al inicio de la peor crisis del siglo se dirigió a la nación para decir esto. Lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, ¿eh? No pasa nada, o sea, o sea que nos vino esto como anillo al dedo. También recordaremos que se empeñó en dar mal ejemplo, negándose a utilizar un cubrebocas y a mantener la sana distancia. Recordaremos que se empeñó en el capricho de gastar el dinero en hacer una refinería, en lugar de ayudarte a ti cuando más lo necesitabas. Tristemente recordaremos que no estuvo a la altura del momento histórico. Pero también recordaremos lo que la pandemia nos enseñó. Habremos aprendido de lo perdido y de lo que con esfuerzo rescatamos. Recordaremos que en los peores momentos nos unió la solidaridad y que afrontamos el reto con coraje y determinación. Recordaremos que México fue más grande que la adversidad. Recordaremos, no tengo ninguna duda, y tú tampoco debes tenerla, que nos pusimos de pie y logramos salir adelante.